Hola, yo soy Meli y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal donde les hablo de libros. Si ya vieron mis videos de los libros del mes, sabrán que he estado leyendo una serie de libros muy curiosa de un género bastante interesante, y en esos videos les comentaba que quería hacer un video más largo hablándoles acerca de esta serie de libros, así que el día de hoy les voy a estar platicando sobre el retelling spicy y oscuro de Peter Pan. Y sí, yo tampoco sabía que existía un retelling spicy más 18 de Peter Pan hasta hace unos meses. Entonces tenía muchas ganas de platicarles acerca de estos libros porque creo que podrían interesarles. Y bueno, para empezar, esta serie es la de Vicious Lost Boys, que yo traduciría vicious como perverso, creo que es la palabra adecuada. Está conformada por 4 libros y fueron escritos por Nikki Crow. Y como les comentaba, esta serie es un retelling de Peter Pan, es decir, es una historia completamente diferente, pero basada en la versión original de Peter Pan. Entonces aparecerán personajes que seguramente ya conocen, como Peter Pan, el Capitán Garfio, Campanita, entre muchos otros. Y algo sumamente importante de mencionar es que en este contexto todos los personajes son personas adultas, así que de ninguna manera se les ocurra pensar que se trata de niños. De hecho, les quiero leer algo que escribe la autora al inicio de sus libros, en donde menciona que The Vicious Lost Boys es una serie donde se reimagina el universo de Peter Pan, pero todos los personajes tienen 18 o más, y que este no es un libro de niños y los personajes no son niños. Se me estaba olvidando mencionar que en este video voy a dar uno que otro spoiler acerca de estos libros, así que si verdaderamente te interesa no saber nada de estos libros, te recomendaría ver el video después. Y bueno, una vez aclarado esto, les puedo contar un poquito más acerca de la trama. Algo que me gusta mucho acerca de estos libros es que, a pesar de que cada uno se centra en un personaje distinto, cada capítulo está narrado en primera persona desde la perspectiva de personajes diferentes. Es decir, puede que el primer libro se centre principalmente en Peter Pan, pero en cada capítulo veremos el point of view de otros personajes, lo cual me parece muy interesante. Y el primer libro, que se llama The Never King, nos cuenta la historia de Winnie Darling, quien es la tataranieta de Wendy Darling, que ya la conocemos de la historia original. Y algo muy feo ocurre en esta familia, y es que cuando las mujeres cumplen 18, Peter Pan viene por ellas, se las lleva a Nunca Jamás y las regresa completamente trastornadas, con un montón de problemas mentales y así. Y es que al parecer Peter Pan y los niños perdidos las someten a diferentes tipos de tortura y castigos más 18, que creo que ya me doy a entender a qué me refiero con esto. Y como es inevitable, un día nuestra protagonista cumple 18 años. Efectivamente, Peter Pan viene por ella, se la lleva a Nunca Jamás, y a pesar de que en un comienzo sí se la lleva en contra de su voluntad y de que ella está muy asustada de lo que Peter Pan o las otras personas puedan hacerle, ella termina acostumbrándose y comienza a disfrutar estos tratos. Y aquí es donde entra todo lo spicy y más 18 de estos libros. Siendo honesta, yo jamás había leído algo de este estilo. Creo que la única escena spicy que he leído en algún libro es la que aparece en La hipótesis del amor de Ali Hazelwood, y creo que es una escena muy ligera a comparación de lo que pasa en estos libros. Pero bueno, en este primer libro Peter Pan está tratando de saber en dónde ha quedado su sombra, porque como recordarán de la historia original, la sombra de Peter Pan funciona como un personaje más que tiene vida propia. Entonces Peter Pan pierde su sombra y él está convencido de que alguna de las descendientes de Wendy Darling sabrá en dónde está. Y algo muy interesante es que no únicamente existe un tipo de sombra, de hecho hay una sombra que es oscura, que es como la sombra mala o así. Entonces si tú llegas a reclamar esta sombra, puede que te conviertas en una persona
malvada o que no puede controlar muy bien sus instintos o sus habilidades. De hecho, por eso el segundo libro se llama The Dark One, porque hace referencia a esta sombra malvada. Y este segundo libro se centra principalmente en un personaje llamado Vane, que es como uno de los niños perdidos. Él es uno de mis personajes favoritos de toda la serie porque es como el mejor amigo de Peter Pan, pero también tiene cierta rivalidad con él porque los dos sienten atracción hacia Winnie Darling, así que también leeremos varias escenas interesantes con él. El tercer libro se llama Their Vicious Darling y creo que es uno de los que más me emocionó de los 4, y es que en Nunca Jamás hay muy poquitas mujeres, entonces cuando Winnie llega hay una que se la pasa con los niños perdidos que comienza a sentir celos de ella, entonces planea un plan malvado para asesinarla y lo que hace es encerrarla en una habitación con la sombra oscura, pero con lo que no contaba esta mujer es que la sombra quisiera poseer a Winnie en vez de hacerle daño. Entonces este tercer libro se centra principalmente en Winnie Darling y cómo cambia su vida en posesión de la sombra oscura. Y en este libro ya empiezan a aparecer otros personajes de la historia original, como lo es el Capitán Garfio, que también es uno de mis personajes favoritos. Algo muy loco es que también aparece el personaje de El Cocodrilo de la historia original, pero en este retelling es un ser humano. Bueno, no diría que es un ser humano, pero sí tiene una figura de persona normal. Y el cuarto y último libro de esta serie se llama The Five Princes y creo que no podría haber tenido un mejor final. Y es que este cuarto libro se centra en Campanita. La verdad, este libro me pareció muy emocionante porque desde las historias originales sabemos que Campanita es muy malvada. Ya recordarán cuando intentó que los niños perdidos la asesinaran. Entonces me parece muy ingenioso que ella sea malvada también en este retelling. Entonces una de las tramas principales de este último libro es derrotar a Campanita, que repito, me parece muy ingenioso. Y algo muy importante de mencionar es que en ninguno de los libros anteriores yo había leído una escena tan intensa como en este cuarto libro. La verdad es que yo estaba muy sorprendida de lo que estaba leyendo. En resumen, puedo decirles que es una serie muy interesante que, a pesar de yo no ser muy fan o no tener mucha experiencia leyendo este tipo de libros, me pareció muy entretenida. Y creo que el universo que inventó la autora reimaginando toda la historia original es muy interesante. Creo que si les gusta Peter Pan les va a emocionar mucho porque yo estaba en espera de que aparecieran ciertos personajes de la historia original. Entonces, la verdad es que me la pasé muy bien leyéndolos. No puedo decir que son los mejores libros del mundo y que están perfectamente escritos. De hecho, sí sufrí mucho cuando leí el primer libro porque sentía que la trama estaba muy floja y que había muchos huecos y así, pero creo que una vez que te acostumbras a esto y a las escenas spicy ya lo empiezas a disfrutar más. Toda la serie está disponible en Kindle, pero la última vez que visité Barnes Noble estaban también en formato físico, lo cual me hizo darme cuenta que sí me había gustado mucho esta serie porque yo quería comprarlos a pesar de ya haberlos leído en digital. Y ya para finalizar, a esta serie de libros le doy 3 de 5 estrellas. Como les mencionaba, no son los mejores libros del mundo, pero sí son muy entretenidos. Y nada, creo que es todo lo que quería contarles acerca de estos libros. La verdad es que son muy cortitos, tienen un poquito más de 200 páginas. Entonces, en promedio, yo diría que cada libro lo puedes leer en unas 5 horas seguidas. Así que si tienen ganas de leer algo relajado y para despejar su mente un rato, creo que son muy buenos para eso. Y bueno, creo que ahora sí ya llegamos al final de este video. Por favor, cuéntenme en los comentarios si se animarían a leer esta serie de libros. Me encantaría saberlo. Creo que yo me despido, pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram y TikTok como melibi.books y también en Goodreads, donde actualizo mis lecturas. Muchas gracias por haber visto este video. Suscríbanse si aún no lo han hecho
y espero que podamos vernos una próxima vez.